mi nombre es Leandra Londoño. Antes de entrar llevo 12 años en la industria y antes de comenzar en esta industria, yo trabajé en el sector turismo. Yo fui gerente comercial de una cadena hotelera durante 10 años. No me van a calcular la edad, pero ahí van sumando. Entonces, 10 años fui empleada en una cadena hotelera. Básicamente, trabajé durísimo comencé como asesora en la cadena hotelera y trabajé durísimo en esa empresa porque quería llegar al cargo más alto en la empresa, que era el cargo de gerente comercial. Pasé por todos los cargos, ese era el cargo soñado, llegar a gerente comercial. De hecho, era el sueño de la vida en ese momento. Y la razón por la que yo quería llegar al cargo de gerente comercial era porque desde muy joven, desde muy niña, yo soñé con tener libertad financiera. O sea, mi papá murió cuando yo era niña, murió. Mi mamá quedó viuda con tres hijos pequeños. Y básicamente, a raíz de que mi papá muere, era el proveedor de la casa, mi mamá queda con tres hijos y le tocó tomar una decisión entre quedarse en la casa y ver crecer a los hijos o irse a trabajar. Y obviamente, como buena mamá, ¿sí? Berraca, como dice uno aquí en Colombia, latina, pues toma la decisión de irse a trabajar. Tenía dos empleos, así que literalmente yo, mi mamá, mis hermanos y yo, a mi mamá no la veíamos porque cuando se iba a trabajar estábamos dormidos. Sí, porque se iba muy temprano, tenía dos empleos y cuando regresaba de trabajar, también nosotros estábamos dormidos porque regresaba muy tarde. Así que básicamente nosotros crecimos sin papá porque había fallecido y sin mamá porque estaba trabajando, ¿sí? Así que a raíz de eso, yo creé una conversación o una certeza en ese momento, que fue que comencé a creer que la razón por la que yo no crecí sin papá y sin mamá era porque mi mamá no tenía dinero. Y la razón por la que no tenía dinero era porque no tenía tiempo. Así que básicamente para mí la libertad financiera era un equilibrio entre tener tiempo y dinero. Así que por eso, cuando llegó el momento de trabajar, yo trabajé durísimo, comencé a ascender, llego a esa empresa como asesora, ascendí muy rápido, 7 años, pasé por todos los cargos hasta llegar al cargo de gerente comercial porque me imaginaba que al llegar a ese cargo iba a tener esa tan anhelada libertad, ¿sí? Pero resulta que cuando llego al cargo me doy cuenta que nada de eso era así, señores, porque comencé a darme cuenta que estaba teniendo lo que era el estatus pelatus. Sí, yo soy de ese team, vengo de ese team estatus pelatus, aquí donde me ven. Sí, porque llegué al cargo y básicamente trabajaba 12 horas al día. Cuando me llegaba el sueldo, igual tenía que estirarlo porque si me alcanzaba para pagar una cosa, no me alcanzaba para pagar la otra. Y literalmente pues no tenía tiempo, así que estaba repitiendo la misma historia, ni tiempo ni dinero, ¿sí? Esa es la razón por la que me frustro y comencé a buscar opciones. Esa es la razón. ¿Cuántos aquí saben de lo que les hablo? ¿Cuántos se han sentido así? Así estaba yo. ¿Sí? Y esa es la razón por la que me frustro y comienzo a buscar opciones, porque estaba cansada literalmente de estar en ese estatus pelatus, de estar, trabajar 12 horas al día y todo esto, y encuentro esta industria, ¿sí? Ahí voy aterrizando. Entonces, encuentro lo que es este modelo de negocio, encuentro lo que es el network marketing, y yo soy de esas personas, yo soy de esas personas que desde el día uno, a mí me presentaron, yo me acuerdo que cuando me presentaron la industria, yo estaba en una incapacidad laboral. Estaba en una incapacidad y estaba como a 8 días de entrar a mi empleo, ¿sí? De esa incapacidad, ¿sí? Y básicamente yo con una amiga me invita a una reunión y me presenta esta oportunidad. Y yo soy no sé si ustedes son de ese team también, pero yo soy de ese tipo de personas que cuando me presentan la oportunidad, señores, yo enseguida, yo dije, me voy a hacer rica. O sea, esto es lo que estaba buscando. O sea, yo enseguida me pinté, mejor dicho, haciéndolo, porque yo fui a un evento, ¿sí? A un evento de presentación de negocio. Yo fui a un evento y cuando me presentan esa oportunidad, yo me pinté literalmente haciendo lo que estaba haciendo en la persona que estaba presentando el negocio. Yo dije, es que yo puedo hacer eso, yo quiero aprender a hacer eso. Y yo automáticamente, yo me acuerdo que en la misma presentación donde estábamos ahí, yo comencé a armarme la película de que yo podía hacer eso porque ellos estaban en una gira. Yo dije, yo me puedo ir de gira también, yo puedo hacerlo, yo puedo hacerlo. O sea, yo me creí la película, mejor dicho, me la creí. O sea, yo me la creí.
literalmente. ¿Cuánto les pasó eso? Yo me la creí enseguida, o sea, no dudé un segundo. El punto fue que comencé a hacer, a mí por acá dicen a mí, ok, aquí están los que también se creyeron la película enseguida. Y yo dije, no, que yo voy a ser libre. Yo me imaginé que iba a ser rica, que iba a tener, o sea, que esta era mi oportunidad para tener esa libertad financiera, porque yo eso era lo que quería. Yo quería tener tiempo y tener dinero, o sea, ese equilibrio. Y básicamente comienzo a trabajar, o sea, inmediatamente que yo comencé a trabajar. De hecho, estaba en una incapacidad, bueno, comienzo a trabajar y honestamente me comenzó a ir bien porque escúchame esto, mira lo que te acabo de decir, comencé a trabajar y aquí comenzamos. Yo quiero que tú escribas ahí, o sea, yo no tenía ningún tipo de experiencia, te estoy hablando de hace 12 años, ¿sí? No tenía ningún tipo de experiencia, lo único que fue que cuando me presentan la oportunidad, yo me la creí, o sea, yo creí que yo podía hacer eso, no sabía cómo hacerlo, pero creí que podía hacerlo. Así que ahí comenzamos, yo me la creí, ¿sí? Y comencé a trabajar, comencé a accionar, ¿sí? Entonces yo creo que ahí estamos comenzando, yo comienzo a accionar, ¿sí? Comencé a accionar, eso es lo primero, comencé a accionar, no tenía experiencia, no tenía ningún tipo no sabía nada de la industria, ¿sí? Y comienzo a accionar y y los resultados comenzaron a llegar. Yo te voy a contar porque los resultados comenzaron a llegar, comencé a darme cuenta que realmente la industria funcionaba, me emocionó muchísimo porque escúchame esto, cuando tú comienzas a accionar, la acción te llena de energía. A veces queremos tener energía para accionar, pero básicamente cuando la energía no está o cuando la motivación, energía cambiémoslas por motivación, cuando la motivación no está, si tú accionas, ¿sí? Esa acción te va a llenar de energía. Yo comencé a accionar, imperfecta, o sea, acción imperfecta, literalmente. Quiero que vayas escribiendo ahí porque ahorita te voy a compartir pantalla, pero te estoy contando parte de esta historia. Y yo comencé a accionar, comencé a hacerlo de forma imperfecta, solamente por instinto, porque creía que lo podía hacer, ¿sí? Mira, creía que lo podía hacer, ¿sí? Y comencé a accionar y los resultados comenzaron a llegar, ¿sí? Porque el que acciona, señores, va a ver los resultados, algún resultado va a haber, ¿sí? Así que yo comencé a ver los resultados, comenzaron a llegar personas al equipo, comenzamos a tener resultados y bueno, y todo esto. Y comenzaron a ocurrir cosas también, ¿sí? Comenzaron a ocurrir cosas dentro el negocio. Yo comencé a tener resultados, de hecho, renuncié a mi empleo, después de un tiempo renuncié a mi empleo, ¿sí? Recuerda que era gerente comercial y renuncié al empleo porque yo comencé a accionar y la acción me llenó de fe. ¿Sí? Porque comencé a ver resultados, porque comencé a accionar, ¿listo? Sin ningún tipo de experiencia, solamente la acción. Luego de eso, luego que pasa eso, comenzaron también a suceder cosas dentro de todo este proceso. Yo comencé a ver que el sueño sí era real, o sea, que sí se podía comenzar a ganar dinero, que sí se podía comenzar a viajar. Yo nunca había salido del país hasta que conocí esta industria, ¿sí? O por lo menos a los países donde yo quería ir, o sea, no era frecuente para mí viajar, aunque trabajaba en una cadena hotelera, y comencé a viajar y comencé a darme cuenta de esto, pero también comenzaron a pasar cosas dentro de la industria, ¿sí? Comenzaron a pasar cosas como que básicamente no tenía mentor, ¿sí? Yo no tenía mentor, no tenía, pero yo sabía, escucha esto, no tenía mentor, pero yo iba a todos los eventos, ¿sí? Yo iba a todos los eventos, yo me conectaba a las conferencias, o sea, o sea, tenía esas ganas. ¿Cuántos aquí tienen ese deseo, tienen esas ganas? ¿Cuántos? Sí, yo tenía esas ganas, por eso me conectaba a todo, porque cada vez que iba a un entrenamiento, cada vez que iba a una conferencia, cada vez que iba a un evento, sí, yo escuchaba que si yo quería mantenerme y tener resultados, yo tenía que crecer. Y siempre escuchaba que el éxito era 80% mental y 20% la actividad. Escuchaba, y cuando hablamos de mental, hablamos de crecimiento personal, ¿sí? Yo escuchaba eso. También cuando iba a los eventos, escuchaba que si yo quería crecer, que si yo quería ser esa líder, que si yo quería tener esa libertad financiera, tenía que leer. También escuchaba eso en los eventos, ¿sí? Y yo estaba en esa búsqueda porque todo eso iba quedando en mi cabeza. Ahí te estoy dando cositas que iban quedando en todos esos eventos porque básicamente cuando estoy en medio de estar en la industria, mis patrocinadores, las personas que me habían traído al negocio, se fueron, se iban de las empresas, se iban de esa empresa y trabajaba con la otra persona y también se iba. ¿Cuánto les ha pasado eso? ¿A cuánto les ha pasado que tal vez tu patrocinador o la persona que te trajo al negocio o la persona o líderes que tú veías como referencia en esa en la empresa se iban? ¿A cuánto les ha pasado?
¿sí? Señores, a mí me pasó, ¿sí? A mí me pasó literal, ¿sí? Entonces, básicamente, yo comencé en esa búsqueda, yo iba a eventos, yo iba a entrenamientos, o sea, yo tenía hambre, buscaba, ¿sí? Porque yo sentía, y yo quiero que lo escribas en el chat, yo sentía que el sueño era real, ¿sí? Yo sentía que el sueño era real, así que yo creo que escribas ahí en el chat, el sueño es real. ¿Sí? Eso es lo que había en mí, ese deseo, ese sueño, y yo sentía que el sueño era real. Yo quiero que todo el que está aquí escriba en el chat, el sueño es real. Eso es lo único que yo tenía en mi cabeza, porque cada vez que iba a los eventos, escucha esto, cada vez que me conectaba a un Zoom, cada vez que escuchaba, que veía un audio, que leía un libro, lo que me quedaba en mi cabeza era que el sueño es real y yo quería hacerlo real para mí. Pero también pasaba algo y era que yo comencé a pedirle a Dios un mentor. Comencé a pedirle a Dios un mentor, comencé a pedirle a Dios un mentor, yo también hacía entrenamientos, hacía certificaciones de coaching, me entrenaba con Tony Robbins, o sea, todo lo que yo veía que podía ayudarme a mi crecimiento personal, porque decían que el éxito era 80% mental, o sea, crecimiento personal, y el 20% la actividad, o sea, que todos esos entrenamientos yo me conectaba y yo hacía una cosa, hacía la otra, porque yo quería, o sea, yo estaba interesada, yo deseaba tener éxito, ¿sí? Y yo deseaba que ese éxito fuera real para mí. Yo quiero que tú escribas ahí eso. Mira esto. Yo deseaba que ese éxito fuera real para mí, porque a veces creemos que el éxito es real, creemos que el sueño es real, pero porque hemos visto a otras personas tener esos resultados. Pero todo comienza a cambiar cuando tú crees que ese sueño es real para ti. ¿Sí? Cuando tú crees y comienzas a creerlo de que es real para ti. Ahora yo quiero que escribas ahí en el chat mientras lo repites con tu boca, este sueño es real para mí, ¿sí? Porque ahí comienza todo a cambiar. Cuando tú comienzas a creer que es real para ti. ¿Sí? Porque yo sé que ya tú sabes que es real, porque tú has visto a mucha gente crecer, a mucha gente avanzar, tener resultados, ¿cierto? Tú lo has visto, lo estás viendo aquí. Así que yo comencé a pedirle a Dios un mentor, se lo pedía impresionantemente, y te voy a explicar. Y en medio de esa, comencé a pedirle a Dios un mentor. Y porque ya yo estaba teniendo resultados, yo estaba viviendo un estilo de vida diferente con la industria, ¿sí? Porque realmente gracias a esa búsqueda, gracias a todo eso, ese trabajo, porque comencé a accionar, ¿sí? Gracias a ese trabajo, pues sencillamente los resultados comenzaron a llegar, porque el que se mantiene consistentemente haciendo lo que tiene que hacer, no hay manera de que no le pase. No hay manera. Así que yo comienzo a pedirle a Dios un mentor, yo comienzo a pedirle de todas las formas, porque me pasó de todo, señores, sí, me pasó de todo en la industria. Como te dije, mis patrocinadores se fueron, comenzaron a hacer cosas que no debían hacer, comenzaron, mejor dicho, a hacer todo lo que tú te puedas imaginar. Y de hecho, si tú estás aquí y básicamente si estás aquí, estás en el lugar que es, si te ha pasado de todo, quiero que sepas que a mí también me pasó de todo, pero yo creo que Dios siempre da más de lo que uno espera, ¿sí? Así que aquí voy, señores, y en medio de todo eso comencé a ver, pues, como te digo, los resultados, pero también, ¿sí? Tú necesitas un mentor que haga lo que tú haces. O sea, que si tú estás aquí en esta industria, tú necesitas un mentor que haga este negocio. Tú necesitas un mentor, no te va a hacer el trabajo, pero sí te marca el camino, ¿sí? Ese es un mentor. Así que básicamente, señores, yo comencé a tomar decisiones equivocadas en cuanto al tema financiero y en cuanto a diferentes temas. Y por no tener esa guía de pronto, por ser inexperta, me quebré. Señores, me quebré de todas las formas como un ser humano puede quebrarse. Aquí voy. Y voy a compartir pantalla ahora sí en este momento. Resulta que en ese momento yo comienzo a pedirle a Dios un mentor, comienzo a pedirle a Dios, a la vida, al universo, a un mentor, una persona que me inspirara con su ejemplo, porque recuerda que ya yo conocía la industria, ya yo llevaba ya, en ese punto ya llevaba 5 años más o menos en la industria, pero yo sentía que necesitaba un mentor porque me sentía como sin rumbo, porque bueno, y no tenía pues como esa experiencia. Y resulta que básicamente,
por todas esas decisiones que tomo, me quebré. O sea, comencé a enfermarme, comencé a perderlo todo, literalmente, todo lo que había construido. Yo ya, pues, por los 5 años que llevaba en la industria, ya tenía mi apartamento, vivía, de hecho, en el apartamento de mis sueños, ¿sí? En la ciudad que quería vivir. Y bueno, tenía un carro, pero todo eso lo había sacado fiado, todo eso lo debía a los bancos. Tenía un estilo de vida realmente que no podía, que llegó a un punto que no podía sostener. Me comencé a llenar de muchísimo estrés, y ese estrés me agudizó una enfermedad que ya yo, una patología que ya yo traía desde muy joven, al punto que en muy poco tiempo tuvieron que hacerme 3 cirugías. O sea, todo se convirtió en un caos, mi vida se convirtió en un caos. Literalmente llegó un punto en el que comencé a sentir que no me gustaba cómo se veía mi vida, ¿sí? Literalmente no me gustaba cómo se veía mi vida en ese momento. O sea, estaba en un momento que yo literalmente lloraba todos los días. O sea, yo soy una mujer realmente que el que me conoce sabe, deme un momento, el que me conoce sabe que yo soy una persona bastante fuerte. Yo tengo un carácter fuerte y no me refiero a temperamento, para nada me refiero a carácter. Mi sí es sí y mi no es no. Y yo lloraba todos los días le preguntaba a Dios. Dios mío, ¿yo qué hago aquí? Porque resulta que cuando me quiebro, ¿sí? Que cuando me quiebro literalmente, escúchame esto, después de haber trabajado 10 años y 5 años ya en la industria, llevaba 15 años, todo lo que había trabajado lo perdí, porque me tocó vender las cosas de mi apartamento, porque todas las cosas de mi casa me tocó venderlas. El apartamento donde vivía ya no podía seguir solventándolo. Tenía 2 apartamentos que estaba pagando y literalmente los perdí. El banco me los quitó porque no pude seguir pagando la cuota de esos apartamentos. El carro que tenía, el banco dio literalmente orden de quitármelo. Así que literalmente mi vida se convirtió en un caos. Imagínate, yo no sé si a alguien le ha pasado esto, pero imagínate tú tener que vender todas las cosas de tu casa para poder comer después, porque no es lo mismo tú, bueno, haber tenido cierto, o sea, haber tenido cierto nivel de vida, porque, bueno, lo construiste y también tú construyes una imagen de lo que tú eres, ¿sí? De lo que tú eres o de lo que tú crees que eres basado en lo que hasta el momento has construido, ¿sí? Y ahí estaba basada, en ese momento estaba basada ahí la imagen que yo tenía de mí. Y fue tan dura esa quiebra que yo en ese momento comencé a dudar de mí. Comencé a dejar de creer en mí. Esa fue la parte más dura de toda esa quiebra, porque listo, me quebré económicamente, los que eran mis amigos ya dejaron de ser mis amigos porque sencillamente ya no tenía el estatus o el dinero. Y literalmente yo comencé a identificarme con eso que me estaba pasando. Yo comencé a sentir que yo era una perdedora. O sea, yo literalmente estaba quebrada de todas las formas como un ser humano puede. Todavía lo cuento y me emociona. Em, Me quebré de todas las formas como un ser humano puede quebrarse. Y en ese momento, escúchame esto porque aquí todo comenzó a cambiar. En ese momento, cuando yo estoy en esa situación, literalmente vendo todas las cosas de mi casa y me tocó ir lo poco que me quedaba. O sea, mi vida se redujo a 5 maletas. Esas 5 maletas, literalmente, tuve que meterlas en mi carro, el carro que ya el banco había dado orden de quitármelo. Las meto en mi carro y literalmente no tenía a dónde ir. O sea, no tenía a dónde ir. Me tocó dormir en mi carro y estando en ese carro, escúchame esto, yo ya conocía a lo que es hoy mi mentora, mi ángel, Ana Cantera. Y yo quiero que ahí todos los que están aquí en el chat me le den mejor dicho, me le den muchos fueguitos, muchos corazones azules, ella ama el azul, me pongan muchos corazones azul, porque estando en ese carro yo estaba como nunca desesperada estando en ese carro. Yo le pedía, yo le decía, yo le preguntaba a Dios qué era lo que yo tenía que aprender, qué era eso que tenía que aprender. Y estando en ese carro, Dios puso en mi mente a Ana Cantera. En ese momento no, yo la conocía, sí, la conocía en la industria, la conocía a través de las redes sociales, pero no éramos amigas, sí, no éramos amigas todavía. Simplemente yo la conocía, nos compartíamos de pronto un mensajito porque ella estaba en la industria, yo también, y yo la admiraba profundamente. Y yo me acuerdo que yo la puse en mi corazón en ese momento, señores, y yo estando ahí en ese carro, vuelta a nada, yo
le marco, o sea, yo la llamo. O sea, ten en cuenta que no éramos amigas. Yo la llamo y lo más, porque Dios todo lo hace perfecto, lo más poderoso de eso fue que ella me contesta. Ella estaba en un aeropuerto ese día y me acuerdo que me contesta y me dice, hola Lea, ¿cómo tú estás? Ustedes saben que ella es dominicana y me dice, ¿cómo tú estás? Señores, yo me acuerdo que comencé a contarle, Ana, me está pasando esto. O sea, yo comencé a contarle así, tú sabes, así como cuando uno está, o sea, yo me desplayé, como digo yo, a contarle todo lo que me estaba pasando. Y literalmente, escúchame esto, ella me escuchó, y al final del día, lo único que me dijo, escúchame esto, lo único que me dijo fue, Lea, tú eres, bueno, me dijo, Lea, tú eres una embajadora. Sí, o sea, básicamente me dijo esas palabras. No, y al final, y sabes una cosa, ella me dijo esas palabras, Lea, tú eres una embajadora. Cuando ella me dijo eso, y escucha, tal vez tú dirás, pero eso, ¿qué tanto fue? Para mí ella me dijo exactamente lo que yo necesitaba escuchar. Me dijo exactamente lo que necesitaba escuchar. Porque sabes eso, sabes algo, esas palabras para mí lo fueron todo. Porque literalmente con esas palabras me devolvió la creencia. Me devolvió o me prestó su creencia. En ese momento, señores, en ese momento, yo quiero mostrarte esta foto acá. En ese momento, cuando mi líder, mi coach, que estoy profundamente agradecida porque Dios siempre te da más de lo que se espera. O sea, Dios siempre te da más de lo que esperas. Ella me devolvió la creencia o me prestó la suya. En ese momento, cuando ella me dice eso, yo comencé a creer que era posible para mí. Ella me dice eso, yo comencé a creer que era posible para mí. Yo comencé a creer nuevamente que yo podía hacerlo. Y voy a estar eternamente agradecida con Ana, eternamente agradecida con mi coach, con mi ángel, mi líder, mi mentora, porque literalmente me devolvió la creencia y era exactamente lo que necesitaba. Y mira esto, aquí te muestro, de aquí te muestro estas fotos porque son básicamente muy poderosas para mí. Aquí, bueno, cuando estaba enferma, pero yo salgo de esa llamada con Ana. Escúchame esto, yo nunca en mi vida me había tatuado nada, pero yo sabía que, porque ese día mi vida se partió en dos. Ese día mi vida se partió en dos y yo salgo de esa llamada, no tenía dónde quedarme y yo manejé hacia donde mi tatuador. Y señores, y me tatué en mi mano, míralo aquí, la palabra imparable. Ese día me tatué en mi mano la palabra imparable. Y ese día yo tomé la decisión que no importara lo que pasaba, no importaba lo que pasara, no importaba quién se fuera, no importaba quién se quedara, yo iba a ser imparable. ¿Sí? No importaba si estaba arriba, no importaba si estaba abajo, yo iba a ser imparable y iba a hacer lo que tuviera que hacer, y iba a ser quien tuviera que ser para lograrlo, para tener resultados extraordinarios y para llevar muchísimas personas conmigo a que también los tuvieran. ¿Sí? Ese día mi vida se partió en dos y salí de ahí. Por eso ustedes ven que yo tengo en mi mano tatuada la palabra imparable y me identifico muchísimo porque yo creo, o sea, ese día se marcó o se instauró una certeza en mi vida y yo realmente creo que soy imparable. Y significa, y ser imparable significa eso, que no importa lo que venga, que no importa quién se vaya, que no importa quién se quede, señores, que no importa lo que digan, que no importa quién cree en ti o quién no lo hace. Tú vas a comenzar, tú vas a dar los pasos, tú vas a tomar acción y vas a ser imparable por tus sueños, vas a ser imparable por tus metas, ¿sí? Porque la vida me permitió quebrarme de todas las formas en las que un ser humano puede estar quebrarse, pero escúchame una cosa, luego de eso, cuando yo salgo de ahí, literalmente comencé imparable a tomar acción. A tomar acción, comienzo a trabajar con Ana, comienzo a trabajar con Ana y yo creo que en todo lo que es y ser parte de lo que es nuestro movimiento Atrévete. Y yo quiero que sepas algo supremamente importante que tú vas a querer saber, es que para que eso resulte, yo le pedí a Dios un mentor, pero con ese mentor llegó también un sistema. Nosotros aquí en Vital Health tenemos lo que es el sistema. Es supremamente importante que te conectes al sistema. Yo soy una abanderada, yo siempre digo que si no fuera por el sistema, yo no estaría aquí. ¿Sí? Yo no estaría aquí, mi equipo no estaría aquí. Tú vas a querer mantenerte conectado al sistema. Es supremamente importante y siempre te lo voy a decir y te lo voy a repetir, mantente conectado al sistema. Eso es una de las cosas que nuestra líder siempre nos ha hablado y es algo que hemos hecho. Nosotros somos el equipo que somos el movimiento Atrévete
porque tenemos un sistema y nos mantenemos conectados a ese sistema, promoviendo ese sistema ¿cómo es? Y siguiendo ese sistema. Así que nosotros aquí en Vital Health tenemos obviamente nuestro sistema global, mantengámonos conectados al sistema, es supremamente importante y asegúrate que tu equipo también lo haga, ¿sí? Ahí vamos. Ahora la oración contestada, la respuesta comenzó a verse así, ¿sí? ¿Viste cómo se veía la oración contestada? Cuando yo le pedí a Dios un cambio, le pedí a Dios un mentor y eso llegó en medio de una quiebra, ¿sí? Ese cambio, porque a veces tú dirás, bueno, pero es que me está pasando esto, me está pasando aquello. Yo le pedí a Dios un mentor, le pedí a Dios un cambio y llegó una quiebra, ¿sí? Pero escúchame una cosa, luego esa oración, ¿sí? Comenzó a verse así. Comenzaron a llegar los éxitos, comenzaron a llegar el equipo, comenzó a llegar un equipo extraordinario a mi vida que amo con todo mi corazón, a cada una de las líderes. Comenzamos a hacer giras, porque escúchame una cosa, mira algo supremamente importante. Algo que yo creo firmemente es que si tú quieres tener esos resultados, sí, mantente conectado al sistema y sal afuera a accionar. A todo el que está aquí conectado. Si tú ves aquí estas fotos, tú vas a ver reuniones, ¿sí? Vas a ver reuniones. Si tú tienes una persona que trajiste al negocio, sal a hacer Wimpario, fiestas de ganar, no sé cómo le llames, fiestas de ganar, Wimpario, o sea, reuniones en casa, hacer escáner, sal a hacer presentaciones, sal a hacer eventos. Así, esa es la forma. Para mí, si tú me preguntas, Lea, ¿cuál es la forma? Sal a accionar. Mantente conectado al sistema y acciona. Mantente conectado al sistema y acciona. Mantente conectado al sistema y acciona. Porque recuerda, el que se mantiene consistentemente haciendo lo que tiene que hacer, no hay manera de que no le pase. Ahí te lo estoy repitiendo nuevamente. Te estoy repitiendo los códigos. El que se mantiene consistentemente haciendo lo que tiene que hacer, no hay manera de lo que no le pase. Recuerda que este es un negocio de touch, de contacto. ¿Sí? Sal a hablar, o sea, a hacer reuniones en casa, sal a hacer giras, o sea, sal a hacer presentaciones con tu gente, ¿sí? Y porque luego la oración se va a comenzar a ver de esta forma, ¿sí? Porque la respuesta, señores, siempre va a llegar. Cuando te mantienes haciendo lo que tienes que hacer, cuando te mantienes en acción, va a llegar. Comenzaron a llegar los resultados, tanto para el equipo, comenzamos a abrir, no solamente en Colombia, a tener equipo, tenemos un equipo hermoso en Nicaragua, Estados Unidos, que muchos de ellos están aquí conectados. Comenzaron a pasar cosas, señores. Comenzaron a pasar cosas y bueno, pasaron años y vamos a ir aterrizando. Comenzaron a pasar cosas y básicamente, te cuento algo. ¿Cómo mantener la visión cuando el propósito se vuelve incómodo? Porque resulta que va a llegar un momento, sí, porque te acabo de decir, sal a hacer esto, sal a accionar, sal aquí, pero a veces el propósito o el negocio o las actividades se vuelven incómodas. Y recuerdo, y ¿cómo tú vas a mantener eso? Mira, resulta que pasó algo bien poderoso, ¿sí? Para nosotros como equipo, como Movimiento Atrévete, pasó algo muy poderoso para mí, es que llegó un momento en que nosotros hicimos una transición, tuvimos que hacer una transición, porque sencillamente, bueno, teníamos que hacerla. Y yo puedo decirles que para mí, obviamente, yo soy una persona que amo lo que hago. Yo amo este modelo de negocio. Para mí, este modelo de negocio me lo regaló, o sea, fue una respuesta de Dios. Y escúchame una cosa, cuando llegamos a Vital Health, cuando llegamos a esta empresa, literalmente yo me sentí en casa, nos sentimos en casa. Nos sentimos en casa por todo lo que estábamos viviendo, por todo lo que estaba pasando. Y algo que amo de Vital Health es que aquí, tú, aparte de que estás en casa, tú tienes todo el respaldo del corporativo, el respaldo de los dueños de la compañía, de los fundadores, de Tony, de Alex. Tú sientes ese respaldo de Gustavo, tú sientes todo ese respaldo, señores, de todo el corporativo. Y básicamente tú te sientes valorado, porque algo que pasaba conmigo, ¿sí? Porque yo soy una persona que cuando yo digo que voy, o sea, yo imparable, o recuerden, imparable, yo nunca me rindo, ¿sí? Y literalmente cuando yo llego a Vital Health, yo me sentí eso, valorada. Así que cada una de las personas que estamos aquí, yo quiero que tú sepas que estamos en casa
y tú vas a querer a partir de, si tú todavía no te has sentido de esa forma, quiero que te sientas valorado, porque literalmente Vital Health para nosotros, para mí, sí, para todo mi equipo, para todo nuestro equipo, es literalmente estar en casa. Y cuando y yo quiero que sepa que nosotros comenzamos en Vital Health en agosto, días de agosto, y algo que te voy a regalar es esto. Yo me acuerdo que cuando yo comencé en Vital Health era como el 4, el 5 de agosto, algo así, 7 de agosto, y yo hice esta declaración. Yo escribí en mi tablero, que de hecho lo tengo aquí, no les voy a mostrar la declaración de ahora, pero aquí tengo mi tablero de declaración, y yo escribí esta declaración, ¿sí? El día que, cuando comencé en Vital Health, que fue en agosto, alguito, bueno, por aquí dice agosto 10, ¿ok? Mira que ahí está, agosto 10. Estoy tan feliz y agradecida ahora que soy doble diamante de Vital Health al 31 de agosto del 2025 y gano $20,000 de comisiones pagadas al mes en este mes de agosto. Esa fue mi declaración, ¿sí? Yo básicamente entré confiando, simplemente creyendo, pero obviamente ya traía, obviamente, 12 años de experiencia, vamos a estar claros. No quiero decirte que es que entonces pasó, no. Estamos hablando que ya yo traía 12 años de experiencia en mi cabeza, traía 12 años de experiencia en mi corazón y 12 años de crecimiento, ¿cierto? Pero básicamente esa fue mi declaración, ¿sí? Y esto fue mi declaración, yo la escribí en mi tablero, ¿sí? El 10 y dije que el 31 de agosto yo iba a ser doble diamante y me iba a ganar $20,000. No sé cuál sea eso que tú quieres. Y es mi invitación. Hoy estamos a 1 de mayo, ¿sí? Estamos a 1 de mayo y mi invitación para ti es eso. Escribe ahí donde estás, en tu cuaderno, escribe cuál es tu declaración en este mes, ¿sí? Yo voy a hacer exactamente lo mismo, que yo ya la tengo aquí en mi tablero. Quiero que escribas ahí, esa fue mi declaración. Y quiero que sepas que literalmente, ¿qué pasó? Yo me acuerdo que comenzamos, en mi caso personal, en el mío personal, yo tenía, me acuerdo que una de mis hermanas en el negocio me regaló una bolsita de cómo es, de Neurocafé, porque todavía no habían llegado los paquetes. Yo me firmo y lo único que yo tenía, escúchame esto, era una bolsa de termocafé. Señores, y yo me fui de gira, no me había llegado un producto más. Yo no había probado un producto más de Vital Health. Y literalmente me fui de gira, ¿sí? Y aquí está mi equipo que lo sabe. Yo me fui de gira solo con una bolsita de termocafé, porque yo dije, vamos a hacerlo en grande, con una bolsita de termocafé, era todo lo que tenía. Y me acuerdo yo en las reuniones en casa, porque nos fuimos a hacer reuniones en casa, aquí están algunas, puse algunas fotos, nos fuimos a hacer reuniones en casa, me fui a diferentes ciudades de Colombia, una gira loquísima con todos los poderes. Y yo me acuerdo que abríamos, aquí está, debe estar mi equipo que no me va a dejar mentir. Y yo me acuerdo que estábamos en las presentaciones y lo único que yo hacía era que abría la bolsita y les decía, abuela, y la gente decía, wow, espectacular, y la gente se firmaba con su élite, y básicamente lo único que yo tenía era una bolsa de termocafé porque no me había llegado mi paquete. Es más, yo me hice doble diamante y después de hacer doble diamante fue que me llegó mi primer paquete de Vital Health. Así que no hay ninguna excusa, gente. ¿Sí? No hay ninguna excusa. Yo me fui a hacer una gira con un termocafé, ¿sí? Con un paquete de termocafé, llegaba y hacía cafecito, y yo, Dios mío, que me rinda, hacía el cafecito, les ponía a oler y la gente le encantaba el olor, y así la gente con ese olor entraba. Nos fuimos, señores, comenzó la gira, comenzamos a crecer, eso sí, me fui con mi líder a los eventos, mira que aquí estamos en un evento, ¿sí? Pero aquí estoy con mi líder, con mi querida Ana Cantera, en un evento de la compañía, o sea, eventos. ¿Sí te estás dando cuenta lo que predomina? Eventos, 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 y hacer reuniones en casa. Y así los resultados comenzaron a llegar. Y voy a ir rápidamente por aquí ya para ir terminando. Eh, Te dije, hay algunas certezas que o cosas que aprendí en ese proceso. Y te estoy hablando, y es que el que se mantiene lo reafirmé, el que se mantiene consistentemente haciendo lo que tiene que hacer, no hay manera de que no le pase. ¿Y qué pasó en mi primer mes? Señores, con una sola bolsita haciendo una gira. En mi primer mes en Vital Health, obviamente me hice doble diamante, y que hacía un chin del triple diamante, más de $25,000 en ganancias. Acuérdate que puse en mi cuaderno, en mi declaración, que eran 20,000, tuve más de $25,000. Nuevo diamante en mi equipo, tuvimos esmeralda, oro, platino, zafiro, plata, bronce en nuestro equipo. Muchas personas volviendo a soñar, porque Vital Health nos permitió volver a soñar en grande muchas de las personas del equipo volver a creer que era posible. Un equipo feliz, y seguimos con esa certeza y con ese deseo de seguir cambiando vidas. ¿Qué certezas
¿Qué certezas nuevas he adquirido en este proceso? Te voy a contar. Nada apaga, escucha esto, certezas que he adquirido en este proceso. Una de ellas es que nada apaga, escucha esto. Ay, espérame un momentito. Voy a bajar esto aquí. Nada apaga más rápido tu poder creativo que creer que vas tarde. Cuando comienzas a compararte, la comparación te roba la energía. Deja de compararte. La comparación convierte la inspiración en presión y la presión en duda. Y la duda, y comienzas a dudar de tu proceso, a dudar de tu ritmo, a dudar de tu poder. ¿Sí? Es supremamente importante que no creas, no más tarde, ahora es el momento. El momento es ahora. Tu momento de hacerlo, ¿cuándo es? Ahora. ¿Sí? Lo que ves en los demás no es una amenaza. Es una pista, escucha esto, lo que tú ves en los demás, ¿sí? Lo que yo te estoy contando el día de hoy no es una amenaza, ¿sí? No es porque yo crea que básicamente quiero mostrarte los super resultados. No, 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 no es una amenaza. Te conté primero mi proceso, te conté de dónde viene. No es una amenaza el éxito que tú ves en los demás, ¿sí? Es una pista de lo que ya está preparado, lo que tú ya estás preparado para soportar, o sea, para sostener. El universo te lo está mostrando para que recuerdes que también es posible para ti. ¿Tú me estás escuchando? Cuando tú veas éxito en otras personas, cuando tú veas que alguien avanzó a diamante, cuando tú veas, por ejemplo, yo estoy viendo que están saliendo triple diamante, diamantes de colores. Por eso es tan importante que tú vayas a los eventos. Por eso es tan importante que te conectes a estos entrenamientos. Porque lo que ves en los demás no es una amenaza, es la pista de lo que ya está preparado, de lo que ya tú estás preparado para soportar. El universo te lo está mostrando para que recuerdes que también es posible para ti. Sigamos acá. El universo responde a los coherentes. Esa es otra cosa otra certeza que quiero que dejarte el día de hoy. El universo responde a los coherentes. Tú puedes decir, no, es que yo soy muy buena persona. Puedes ser muy buena persona, la más noble del mundo, y aún así estar creando desde el miedo, desde la comparación, desde la pereza, desde la resistencia, desde la culpa, y esa vibración solo te va a traer más de esa misma frecuencia. ¿Sí? O sea, tú puedes ser, no tiene nada que ver con ser buena persona. Los resultados extraordinarios no tienen nada que ver con ser buena persona. Tienen que ser con creerte que eres imparable. Porque cuando tú crees que eres imparable, tú vas a actuar en coherencia. ¿Sí? Tú vas a salir a accionar, tú vas a salir a dar esos planes, tú te vas a conectar al sistema, tú vas a promover a tu equipo para que se conecte al sistema, tú vas a salir a hacer lo que tienes que hacer, porque recuerda que el que se mantiene consistentemente haciendo lo que tiene que hacer, no hay manera de que no le pase. Los resultados extraordinarios, escucha esto, los resultados extraordinarios, un momentico, los resultados extraordinarios no es un premio al mérito, es una consecuencia natural de la coherencia, el sostenimiento y el servicio. Sírvele a tu equipo, sírvele a tu gente, sírvele a tu empresa, sírvele a tu líder, o sea, da lo que tú tienes, dale a tu gente. Si tú aprendiste algo nuevo, enséñaselo a tu equipo, ¿sí? Porque los resultados extraordinarios son eso, son un resultado de la coherencia. Y mi deseo de corazón es que cada una de las personas que estamos aquí salgamos a ser imparables. Recuerda que los resultados extraordinarios son el resultado de la coherencia, ¿sí? De la coherencia de que tú te creas que eres imparable. Ser imparable no significa que no vas a descansar, claro, ¿sí? Que a veces no te vas a sentir no te vas a sentir tal vez como no es, digo yo. Yo no digo que uno se siente mal, yo digo que uno se siente como no es. No quiere decir que a veces no te vas a sentir como no es, ¿sí? Simplemente quiere decir que aún en medio de eso tú actúas, que aún en medio de eso tú entiendes quién tú eres y actúas de acuerdo a esa coherencia, ¿sí? Actúas coherente a quien tú crees que eres. Así que, mi gente, de verdad que para mí fue un placer estar aquí y yo quiero decirte que yo creo que tú eres imparable, yo creo que tú eres la persona que merece lo que sueñas. ¿Sí? Tú eres la persona que va a hacerse coherente, que va a convertirse en esa persona coherente para que todo aquello que quieres, ¿sí? Tú lo puedas ver, ¿sí? Así que eso es lo que quería compartirles el día de hoy.